Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 23 de noviembre del año 2020. Saludo entonces a quienes nos acompañan en la mesa hoy. Ana Laura Pérez, buen día. Buen día, Emiliano, y a todos. Juan Pedro Mir, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Buenos días para todos. ¿Habías estado el lunes ya? No, los miércoles era mi día. Por eso. Es un debut. Atención, Debut. Trátenlo bien. Pablo Carrasco, buen día. Buen día, te aviso que no pienso quedarme sin telegrama por culpa de Chabaigóiti. Claro, porque es posible, si se nos complican los tiempos, es posible que sacrifiquemos el bloque de telegramas. Dice Pablo que él tiene uno, va a entrar ese mensaje. ¿Los demás tienen también? Bueno, nos haremos tiempo para los telegramas entonces, pero me falta el saludo para Martín. Martín, bueno, buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a todos. Vamos a un primer asunto. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y su par argentino Alberto Fernández tuvieron su primer encuentro oficial cara a cara el jueves de la semana pasada. Fue un asado de camaradería que el mandatario ofreció en la estancia Anchorena a su visitante. En el encuentro también participaron el canciller Francisco Bustillo y el embajador de Argentina en Uruguay, Alberto Iribarne. Luego, hablando en conferencia de prensa, Bustillo dijo que la sintonía entre los dos presidentes del Río de la Plata es excelente. Fue una excelente oportunidad para reencontrarse, dos personas que se respetan muchísimo y se aprecian, y para seguir profundizando en esta linda amistad que compartimos, muchos amigos en común tenemos, así que bueno, fue realmente excelente de todo punto de vista, y particularmente se habló de la situación regional y de la relación bilateral, ¿no? Bustillo aclaró que se hizo un repaso de una serie de asuntos, pero no hubo decisiones puntuales sobre ningún tema. Lo que se necesitaba, que es lo más rescatable, era el encuentro en sí mismo, porque las relaciones hay que cultivarlas, hay que cuidarlas, hay que profundizarlas, sostuvo el canciller. Empezamos contigo, Martín. Dale. A ver, a mí, respecto a la reunión, me parece que estuvo muy bien en hacerse. Nosotros, el Uruguay con Argentina venía en una relación un poquito tensa. Lacalle Pou había hecho algunas cosas que seguramente al presidente argentino no le hubieran gustado en su momento. Aquel raíz mediático que hizo por Argentina hablando de lo maravilloso que es Uruguay. Después tuvimos el episodio con el BIR, etcétera. Desde el punto de vista de la reunión me parece que estuvo bien. El episodio con el BID, estás aludiendo a que Uruguay apoyó para la presidencia del BID al candidato de Estados Unidos y no al que impulsaba Argentina. Exactamente. Eso parecería que también algún ruido pudo haber traído. Y como Argentina es nuestro vecino, principal y culturalmente, incluso yo digo que somos los famosos hermanos, no hermanos, etcétera, me parece muy bien tener la mejor de las relaciones con Argentina y creo que fue un hecho importante y un logro tener ese asado. Punto. Nada más que eso. En 8 meses de gestión de Bustillo, este es el único elemento de que hemos tenido arriba de la mesa, que es un asado de amigos. La palabra amigos... Discúlpame, Martín, ¿estás hablando de la evaluación de toda la política exterior o de la gestión de la relación bilateral con Argentina? Yo lo que voy, básicamente de toda la política exterior, es lo que me interesa. ¿Por qué? De vuelta, el episodio, este episodio del asado del presidente con el presidente Fernández me parece interesante y me parece que está muy bien. Lo que digo que es el único episodio realmente novedoso e importante respecto a la política exterior de Uruguay en estos meses que ha estado, diríamos, Bustillo a la cabeza. Bien. Y a mí lo que digo es, Uruguay se juega la vida en política exterior. Para Uruguay la política exterior, país chico de Latinoamérica, nos jugamos la vida en esto. Con el Frente Amplio teníamos un problema de fondo, que era que ideológicamente el Frente Amplio tenía grandes problemas con la política exterior. Tenía grandes problemas de apertura, grandes problemas para firmar tratados, etcétera, etcétera. Y ahora con el Partido Nacional, que claramente no hay problemas ideológicos, el Partido Nacional quiere ir hacia una política exterior de apertura, de generar tratados, etcétera, me da la sensación que por lo menos no hay una agenda lo suficientemente potente como debería haberla. Y no he escuchado
o por lo menos no he visto una hoja de ruta clara de hacia dónde vamos y lo que queremos. Bueno, ¿bien? como puntapié inicial para la conversación, Dale. digamos que Martín marcó la cancha. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dice Pablo, por ejemplo? Sí, como ustedes vienen diciendo, son dos temas, ¿no? El episodio en Chorena y lo que sentimos respecto al Ministerio de Relaciones Exteriores y nuestra política internacional. Con respecto a Anchorena, creo que no hay misterio, sirvió para romper un hielo. Aprovecho porque vos dijiste, Emiliano, y capaz que es así, pero yo tenía entendido de que en la OEA el único candidato era el de Trump. En el BID. Y que retiró a su candidato a Argentina, y lo que hubiera dejado contento a los argentinos es que nos hubiéramos abstenido, pero capaz que estoy equivocado. A ver, Martín, tú lo tenés más claro. En este momento la precisión me cuesta, a ver. Sí, A ver, fue así. Exacto. El Fue tema como es dice que lo Pablo. retiró porque no había votos. Exactamente. O sea, en realidad es lo mismo. Es un detalle nomás, pero digamos, no es lo mismo no votar a un argentino que no abstenerse. Pero Sí, de acuerdo, vale la pena aclararlo. el problema, digamos, de por qué se escribió tanto sobre eso fue básicamente que faltó el titular para los diarios. La prensa le faltó esa bomba de la reunión, que era fundamental, pero que no estaba. Y lo otro que me merece el tema puntual de Anchorena es que el interlocutor, digamos, es muy importante, lo tenemos al lado y todo lo demás, pero es un país que está groggy, que tiene problemas internos monstruosos, digamos, de saber, por ejemplo, quién es el presidente. Que Felipe Solá no estuviera me pareció rarísimo, me pareció muy, muy extraño, ¿no? Que vaya el embajador y no vaya. Y fue con su hombre de comunicación, creo que fue el que lo acompañó a Anchorena, y Felipe Solá, por lo que dice él, que después lo desmiente, se enteró por los diarios. Entonces es una reunión, digamos, tratando de poner buena cara a alguien para que no moleste, pero tampoco imaginemos que estamos dando un paso demasiado grande. Lo que sí de Anchorena a mí me rechina un poco es que la prensa tituló el primer gol de Bustillo, ¿no? Y ese primer gol de Bustillo se fundamenta en que son muy amigos con Alberto Fernández, y que se consiguió en base a esas travesuras ¿no? de estar juntos en el avión. Entonces, y eso no es lacayismo, por decirlo de alguna manera, donde lo que son permanentes son los intereses y no las amistades ni las ideologías. De manera que ese énfasis en tener una persona que hizo el lobby para hacerlo, a mí no me gusta mucho, porque es otra de las maneras que estaba anunciado hoy y que sé que piensa la calle en el encare de las relaciones internacionales. Lo del Ministerio de Relaciones Exteriores lo dejo para mi segunda intervención. Ana Laura. Sí, a mí me parecería raro, si la calle piensa eso, ¿por qué pone a Bustillo? ¿No? Que lo primero que dijo es que reivindicó la diplomacia de cóctel, ¿no? A mí, yo me acuerdo cuando hablamos de eso y no sé, yo argumenté en su momento que a mí no me parecía mal la diplomacia de cóctel, ni tampoco me parecía mal la diplomacia técnica. El punto era encontrar un equilibrio. Y ahora con esto de Bustillo lo que me pasa es que es eso, es como pura cáscara y poco fondo, ¿no? Él mismo definió la reunión como de amigos y no de trabajo, de camaradería, habló de una linda amistad. Digo, si uno se fija en los antecedentes, la última vez que los gobiernos de Uruguay y Argentina tuvieron una linda amistad, nos cortaron un puente. Entonces, como que en realidad los antecedentes de que las lindas amistades producen éxitos para Uruguay, en la relación con Argentina al menos no me genera nada. Después, nada, que me parece que en paralelo Bustillo, y está en su derecho, porque él mismo dijo, está armando su equipo, viene sacando gente que en su momento había puesto Talvi u otros que vienen incluso de la época de los anteriores cancilleres. En particular, preocupa al menos la sustitución de Valeria Zuccasi, que
fue definida por el propio Bustillo como Messi, y es quien era la jefa de la negociación con la Unión Europea, y la sacan de una manera un poco extraña, que no terminamos como de entender por qué, ¿no? Cómo fue el proceso, ¿no? Organizó una cena y después no la invitaron. O sea, hay cosas ahí que como que uno empieza a pensar que si esto también cumple una función de golpe de efecto, ¿no? O sea, como de, mira qué impresionante, lo juntó con Alberto, cuando Mujica, que casualmente es amigo de Bustillo, dice en la radio que un problema que tiene la calle es que Alberto Fernández no le da bolilla. 3, 4 días después, Alberto Fernández le da bolilla. Es como todo como pura cáscara, y para mi gusto no termino de ver. Vamos a ver ahora, cuando Bustillo se vaya de viaje a Europa, como si trae cosas, ¿no? Que de última es lo que a uno, al país le sirve, ¿no? Juan Pedro. No, yo veo con mucha preocupación el escenario internacional para Uruguay, porque está todo muy indefinido, ¿no? A nivel de las grandes apuestas que hace este gobierno y que creo que le hacen muy bien al país, como los acuerdos internacionales con la Unión Europea, la construcción de un espacio internacional, de un espacio de libre comercio con los Estados Unidos. En este momento incluso el cambio de gobierno en Estados Unidos, que había una empatía o había unas líneas ahí más claras entre el gobierno de Trump y el actual gobierno que con el propio gobierno de Biden. Sin duda que vivimos un tiempo por lo menos de inestabilidad en cuanto a cuál es el espacio de las relaciones internacionales en un momento general de pandemia. Eso por un lado. Y por otro lado, las relaciones con Argentina son muy complicadas. Porque hoy lo planteaba Pablo, Argentina está en una situación de extrema vulnerabilidad, y desde que volvió el peronismo con su primer lógica kirchnerista primero, tanto de Cristina como del señor Kirchner, se le hizo muy difícil a Uruguay convivir con un gobierno que piensa que el futuro de su país es con sustitución de importaciones y mirando el mercado interno. Y nosotros dependemos absolutamente de lo que pasa en Argentina, de las mejores exportaciones, las exportaciones con mayor valor agregado, dependemos del turismo, y tenemos un vecino con el cual tenemos lazos de hermandad histórica, lazos culturales, pero tenemos un vecino muy complejo, y es difícil depender de un vecino muy complejo. La reunión última que se hizo en Anchorena me pareció un saludo a la bandera, me pareció, como decía recién Ana Laura, un encuentro de amigos, un encuentro, lo dice, y si vos lo que estás resaltando es eso, es porque o estás ocultando, en el mejor de los casos, estás ocultando lo que pasó. ¿Estás ocultando lo que pasó dónde? ¿Allí, en Anchorena mismo? En Anchorena, ¿no? Claro, si en las declaraciones de Bustillo lo que están haciendo es tapar lo que pasó o una discusión, incluso es bueno, porque encontrarse para discutir y para confrontar es bueno entre dos presidentes, ¿no? Pero eso es el mejor escenario. El peor escenario es que lo que diga Bustillo sea eso, que la reunión haya sido una reunión de amigos. Si eso pasó, me parece que es un saludo a la bandera en un momento tan complejo para todos. Pablo, volvemos contigo. ¿Qué tenías para decir más en general sobre la política exterior? Sí, básicamente que así como para mí esta reunión no tenía mucho misterio, sí hay misterio no sé si hay misterio. Lo que sí sé es que todos sentimos de que hay misterio en nuestro Ministerio de las Relaciones Exteriores. Es seguro que si estamos pensando eso es porque la comunicación, si eso fuera falso, no es buena. Todos tenemos la sensación de que es una olla de grillos, de que van ciertas purgas, y todo eso me parece muy malo, no como hecho, porque yo no estoy en condiciones de decir si es así, sino como forma de hacerlo ver a la gente. Yo, por ejemplo, no sabemos, realmente no sé, porque no es lo mío, cómo interfiere la pandemia en el funcionamiento de las relaciones internacionales. Por ejemplo, no se puede sustituir por Zoom, capaz, porque las clases se pueden, pero capaz que los acuerdos entre los presidentes son en esas reuniones pomposas en las que se trabajó 2 meses antes, van y firman. Bueno,
por ejemplo, yo no sé si eso se volvió inviable y el mundo se paralizó en ese tema donde no se puede funcionar de otra manera. No lo sé, pero me encantaría saberlo. También me extraña, porque esto no combina con el lacayismo, y cuando digo lacayismo incluyo el padre, en lo de los 100 días, ¿no? De hacerlos, en los primeros minutos, de hacer todos los goles, que sí en otros temas se ha quedado claro. Acá como que entre el cambio de canciller y yo veo una cosa lenta, que no convence, ¿no? Y entonces, en la agenda parecería que lo único que tenemos es el Mercosur con la Unión Europea, donde estamos asistiendo a la hipocresía europea de poner peros ambientales para el que tiene 80% de la matriz energética en base a carbón, gas y petróleo, está enojado con los que estamos en América, que tenemos, en el caso de Uruguay, el 3% de ese tipo de energía. Es decir, pero sacando ese problema, lo que creo que lo que se precisa es una comunicación ordenada, transparente, pero no de una auditoría, de en qué andamos, cuáles son tus planes, contanos un poco, y eso yo se lo pediría a todos los ministerios. Yo tampoco sé el MIDES cuál es, hacia dónde vamos y todo demás, y no necesito planillas, necesito que me cuenten una idea de cuáles son los problemas con los que nos encontramos, qué nos está impidiendo llegar a nuestros objetivos, si es la plata, si es que el Estado es imposible. Todo eso me parecería que está faltando claramente en el Ministerio de Relaciones, pero me parece que en cualquiera de los otros ministerios. Interesante este punto, el de Pablo, ¿no? El de reclamar la efectiva presentación de los planes, las líneas de trabajo en las que se está en cada uno de los ministerios, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores era el foco en este momento, pero él lo lleva más allá, lo lleva a otras carteras incluso. Vuelvo a Martín entonces, que fue el primer escéptico o el primer desconforme en esta materia. A ver, es el eterno escéptico. Eterno escéptico. Yo veo, yo le doy una importancia vital a las relaciones exteriores en Uruguay. Es una importancia vital, ¿ah? Para nuestra existencia, incluso como país. Y para nuestra existencia, si queremos salir del tercermundismo, queremos dejar de tener lugares en Uruguay que parecen África, ¿ah? Uruguay es un país pobre, Uruguay es un país con marginación, ¿ah? Y realmente creo que las relaciones exteriores tienen mucho que ver con esto. Y lo que decía Pablo es la sensación que tenemos muchos, que el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha convertido en una olla de grillas, manejado mucho foco en quién está dónde, y todo eso manejado, lo que comentaba Ana Laura, el concepto de la amistad, el amiguismo, vos sos amigo mío, vos no sos amigo mío, llevada a la gestión profesional de un ministerio. Comentaba algo ridículo, o sea, trasciende que a fulana no le invitaron a una reunión, a una cena, o sea, como un tema importante, ¿ah? Martín, agrego que sí, esos problemas de relacionamiento, no sé cómo llamarlos, ya habían aparecido en la etapa de Talvi, ¿no? El final, sobre el final. Fíjate que uno de los motivos que llevan a Talvi a presentar la renuncia antes de lo que había previsto, uno de los motivos, no digo el determinante, pero fue una nota de prensa en la que se hablaba a propósito de un entredicho que había tenido con una funcionaria de la Cancillería, ¿no? Una discusión fuerte que había tenido en los pasillos del Palacio Santos, ¿no? Fíjate entonces que por lo visto antes también esto pasaba, ¿no? Antes pasaba, pero parece que o sea, a mí por lo menos Talvi lo que me transmitía es que por lo menos sabíamos dónde quería ir el ministro y podíamos después juzgarlo si tuvo éxito o fracasó. Uh-huh. Ahora lo que me pasa es que yo no sé dónde queremos ir ni dónde estamos trabajando. Sé lo que piensa, diríamos, el presidente de la República. Sé lo que piensa la coalición de gobierno en términos generales, pero no veo que haya una ejecución a nivel... A ver, la batalla entre Bustillo y Uruguay 21, a mí me despierta, o sea, la peor de las sensaciones. Uruguay 21 funcionaba bien, es un organismo que funcionaba, y Bustillo lo que quiso fue como, bueno, esta chacra es mía, vamos a matarla y que funcione a través mío. O sea, algo que funcionaba bien en el Estado uruguayo, que no es fácil encontrarlo, ¿ah? Que funcionaba muy bien, que era un relojito, que atendía muy bien a las personas que querían exportar, vender servicios, vender productos. O sea, fuimos, o sea,
yo diría que Bustillo hasta ahora hizo 2 medidas. Una, el asado con Fernández, de amigos, y la otra fue ir sobre Uruguay 21. No sé por qué, nunca se dieron ni las razones, cuál es el objetivo. Entonces, me parece que, mi escepticismo viene venimos de 15 años de gobierno del Frente Amplio, que por temas ideológicos, todo lo que fue política internacional estuvo trabado. Y ahora vamos a un gobierno liderado por el Partido Nacional, donde no hay problemas ideológicos, podríamos avanzar en política internacional y de una manera muy moderna, integrarnos al mundo, con todas las dificultades que tiene para Uruguay hacer eso, ¿no? Y veo como que está todo trabado, como que no se tiene muy claro por dónde ir. Me parece que está faltando que le ponga incluso el propio presidente de la República mucho foco en qué vamos a ir y qué vamos a pelear. Me pregunto porque no todo es la Unión Europea. Nosotros en el tratado con la Unión Europea, yo no sé si cortamos mucho ahí y lo que va a pasar, pero mire que, se pueden hacer muchísimas cosas en inserción internacional que no sean, diríamos, grandes tratados. Me pregunto cuánto incidió en esto que ustedes están marcando, tanto Pablo como Martín, el hecho del cambio abrupto en la titularidad de la Cancillería, ¿no? Aparentemente Bustillo era el hombre que Lacalle Pou tenía para cuando Talvi dejara el ministerio. Lo que pasa es que los hechos se precipitaron mucho antes de lo previsto, ¿no? Entonces, Bustillo tenía un plan propio. Talvi tenía uno. Bustillo ya había preparado un plan propio. Da la sensación de que eso puede estar incidiendo, ¿no? Tuvo que subirse de un día para el otro a conducir ese barco, entre comillas. Ana Laura. Sí, puede ser. Igual es un diplomático de carrera y yo creo que el que tendría un plan es el presidente de la República, justamente porque creo lo que cree Martín, que no es uno de muchos temas que maneja un presidente, sino uno de los 3 o 4 temas centrales para el Uruguay hacia el futuro. Entonces entiendo, el presidente tenía un plan. Por eso yo tengo mis dudas, porque Bustillo siempre, Bustillo es muy transparente en cuanto a cuál es su enfoque de cómo se manejan las relaciones diplomáticas. Lo dijo desde el día 1 y cualquiera que lo conocía en su carrera anterior sabe que él se ha movido siempre de esa misma manera. Es muy coherente. Por eso yo tengo mis dudas sobre que si el foco es una línea muy pragmática, muy concentrada en la negociación técnica y en los resultados, me parece, no sé si Bustillo es el canciller. Me parece que es eso, es que Bustillo sobredimensiona en su enfoque muchas veces el valor de los lazos y de los vínculos y de las amistades. Yo no estoy diciendo que eso no sea importante y que en algunos casos no resuelva cosas. La crisis económica del Uruguay es un ejemplo paradigmático. La crisis del 2002. Exacto. ¿Cómo jugó en aquel momento la amistad, el vínculo que había tendido Jorge Valle con George W. Bush? ¿A eso estás aludiendo? Exactamente. Sí, entonces no estoy diciendo que en momentos importantes no sea que te atiendan el teléfono, más cuando uno viene, todos nosotros que nos movemos en la vida, sabemos que te atienda el teléfono alguien que está en otro país, cuando sos uruguayo, a veces juega mucho el tema de tener cierto atractivo en cuanto al relacionamiento. Pero tiene que haber otra cosa, porque los países no se mueven por amistad, tienen estrategias comerciales, tienen estrategias de relaciones exteriores. Entonces, solamente que vos les caigas bien o que seas amigo de alguien, no alcanza. Entonces, yo no veo otra cosa por ahora. Tal vez sea eso que dice Pablo, que tenga que ver con problemas para comunicar. Yo no veo otra cosa por ahora. Juan Pedro, terminamos contigo. Sí, yo creo que el tema no es Bustillo. Lo que quedó claro en el pasaje de Talvi por el ministerio fue que las desavenencias fueron entre el presidente y su ministro de Relaciones Exteriores, a tal punto que decisiones que el ministro de Relaciones Exteriores entendía que por lo menos tenía que ser consultado, fueron decisiones tomadas directamente por el presidente de la República. Por lo tanto, el peso de la balanza está en el presidente de la República, y Bustillo es un ministro no decorativo, pero un ministro que está ahí en función de los intereses del presidente, como debe ser, porque el presidente es el representante máximo de la nación. Entonces, pongo unas fichas de duda, en el sentido de decir que
Estamos viviendo un momento muy complicado para tomar decisiones a nivel nacional y a nivel internacional. Somos un país muy pequeño, un país que no ocupa ningún lugar importante en la agenda mundial, no ocupa ningún lugar importante. Nosotros a veces pensamos que ocupamos un lugar más importante. Somos un país donde todavía Uruguay tiene que explicar qué es Uruguay en el mundo, y creo que salvo determinadas áreas como la producción ganadera, como el fútbol, después Uruguay es un país desconocido. Uruguay es los productos que vende, los productos culturales que vende, y que desgraciadamente, progresivamente en la década como toda América Latina, en el siglo XX fue perdiendo protagonismo tanto cultural como comercial, y eso estamos pagando elementos de larga duración, que ojalá se puedan revertir, pero que son muy complejos. Cerramos este tema entonces con una cantidad de preguntas, ¿no? Bueno, muchas, pero muchas. Yo simplemente, como estuve bastante en el programa, en la parte de agro, pero interaccionábamos con otros grupos, yo lo que sí le aseguro a la gente que la parte de política internacional de Partido Nacional estaba muy bien definida, con gente muy capaz como Martinelli, y que yo puedo entender de que Talvi quiso hacer poner su propio punto de vista, y puede que el perfilismo haya costado tiempo, pero en el caso de Bustillo estaba todo escrito y es blanco, y se supone que tenía que llegar a ejecutar. Entonces no puedo entender este periodo de maduración que estamos viviendo. Entiendo. No, es un hecho que Talvi le imprimió su sello a la política exterior, o al comienzo de la política exterior. Lo que tú estás remarcando es que, corrido Talvi a un costado, no es que no hubiera ninguna hoja de ruta posible. Claro. Era clarísimo. Ya seguimos, volvemos a la tertulia con otros temas, quizás hasta más conversados que más, ¿cómo decirlo?, masivos que este.